Alessandro era abogado en uno de los barrios más animados y frenéticos de Marsella. Su oficina, situada en un moderno rascacielos, dominaba la ciudad con sus brillantes ventanales, dominando un panorama que a veces dejaba ver el mar a lo lejos. Pero esta visión, que antes le daba la impresión de estar en el centro del mundo, ahora le parecía un recuerdo borroso de lo que era. Todos los días se despertaba sintiendo que había perdido el control de su vida, aplastado por el peso de las pruebas, las expectativas de los clientes y los plazos que parecían no terminar nunca. Su nombre era ahora sinónimo de éxito, pero en su interior todo se había derrumbado. Si alguna vez te has sentido tan abrumado como Alessandro, suscríbete a nuestro canal para conocer más historias inspiradoras como esta. Una noche, después de otro largo día, recibe un nuevo caso. Un joven se ha caído de un caballo en el Parque Natural de Camarga y la familia quiere demandar al propietario del terreno. Es el tipo de asunto que Alessandro podría haber manejado fácilmente, pero algo en la descripción del lugar llamó su atención. No sabía casi nada sobre la Camarga, pero la idea de ir allí a trabajar le parecía un pequeño escape del caos de la ciudad. Sin pensarlo dos veces, decide ir él mismo. El viaje duró poco más de una hora, pero fue como si hubiéramos atravesado una puerta a otro mundo. Las calles de Marsella han dado paso a campos interminables y cielos abiertos. Cuando llegó a la reserva, fue recibido por una escena que no esperaba. Caballos salvajes corrían libres entre la hierba alta, y el viento llevaba consigo un olor a sal y tierra que Alessandro no lo había sentido desde su infancia. ¿Alguna vez has encontrado un lugar que despertó en ti emociones olvidadas? Compártelo en los comentarios. Aunque el motivo de su viaje era legal, no pudo evitar sentirse abrumado por la belleza del lugar. Era como si la naturaleza le susurrara algo que hacía mucho tiempo que no podía oír. Conoció a la familia del niño caído, que vivía en una pequeña granja en las afueras de la reserva. Eran personas sencillas, acostumbradas a la vida al aire libre, que contaron la historia del accidente con una tranquilidad que conmovió profundamente a Alessandro. No hubo recriminaciones ni acusaciones, solo una tranquila aceptación de lo sucedido, como si la propia naturaleza hubiera determinado el curso de los acontecimientos. Alessandro escuchaba en silencio, incapaz de comprender cómo aquella gente podía vivir tan tranquilamente, mientras él, cada día, se sentía al borde del colapso. Detente un momento y piensa cómo afrontas los desafíos diarios. Tómate el tiempo para escuchar lo que te dice la vida. Después de la reunión, cuando se disponía a partir, uno de los hombres de la reserva, un criador de caballos llamado Pierre, se le acercó. Era un hombre anciano, de manos fuertes y arrugas profundas en el rostro, y parecía llevar en su interior la sabiduría de alguien que había pasado su vida observando pacientemente el mundo. Pierre notó la expresión tensa de Alessandro y le dijo con una sonrisa enigmática que quien vive demasiado tiempo alejado de la naturaleza acaba olvidando cómo respirar. ¿Con qué frecuencia nos olvidamos de respirar realmente? Intenta detenerte y disfrutar hoy de un momento de paz. Estas palabras quedaron grabadas en la memoria de Alessandro durante días, como una verdad que no podía comprender del todo, pero que no podía ignorar. De regreso a Marsella, Alessandro retomó su rutina, pero ya no era el mismo. Cada vez que miraba por la ventana de su oficina, ya no veía el mar a lo lejos, sino que sentía la llamada de la Camarga. Las concurridas calles de la ciudad, el incesante ruido de los coches y de la gente, todo parecía tan lejano, casi irreal. Tomó una decisión repentina. Volvería al filial, pero esta vez sin motivos profesionales. Necesitaba comprender qué lo llevó a ese lugar, y sentía que solo estando allí podría encontrar una respuesta. Su regreso a la Camarga fue como un despertar. Pierre lo saludó con un movimiento de cabeza, como si hubiera sabido que regresaría. Empezó a pasar tiempo con él, mirando los caballos, hablando de todo y de nada. Pierre le enseñó a cuidar de los animales,
a leer los signos de la naturaleza, pero sobre todo a dejarse llevar. La naturaleza nos enseña que no podemos controlarlo todo. A veces lo más sabio es dejarse llevar. Alessandro aprendió desde temprano que la naturaleza no respondía a las presiones del tiempo, que todo tenía su propio ritmo y que la única manera de encontrarle sentido era aceptarlo. Los caballos, libres y poderosos, parecían reflejar una libertad interior que Alessandro no conocía, pero deseaba desesperadamente. Los días pasados en la reserva se convirtieron en semanas. Cada vez que regresaba a Marsella, sentía crecer en él una tensión, un conflicto entre la vida que había construido y la que estaba descubriendo. La oficina lo asfixiaba. Los casos judiciales que alguna vez lo hacían sentir vivo, ahora no eran más que una fuente de frustración. Durante una reunión particularmente estresante, mientras escuchaba a un cliente hablar sobre dinero y poder, Alessandro se dio cuenta de que ya no podía vivir así. Cuando el peso del mundo parece demasiado difícil de soportar, puede que sea el momento de repensar sus prioridades. De regreso a Camarga, le confiesa a Pierre que siente que debe tomar una decisión: continuar su carrera o abandonarla definitivamente. Pierre, con su habitual calma, responde que no es la naturaleza la que da las respuestas, sino la que plantea las preguntas adecuadas. Alessandro entiende que la respuesta no está tanto en elegir una vida sobre otra, sino en encontrar el equilibrio. Decide reducir drásticamente su carga de trabajo y pasar más tiempo en la reserva. La ciudad ya no lo atrapará. Con el tiempo, Alessandro descubre que la Camarga no es solo un lugar, sino una forma de ser. Los campos abiertos reflejaban su deseo de libertad, los caballos su búsqueda del equilibrio entre fuerza y calma. ¿Alguna vez has encontrado un lugar que refleje tu mundo interior? La vida en la reserva se convirtió en una parte esencial de su vida diaria, e incluso cuando estuvo en Marsella, se llevó consigo un pedazo de ese mundo. Comenzó a meditar todas las mañanas, haciendo tiempo para sí mismo y encontrando conexión con su entorno. Su carrera continúa, pero ya no lo define. Recuerda, el secreto no está en renunciar a todo, sino en encontrar un equilibrio que te permita vivir de verdad. Alessandro no dejó de ser abogado, pero encontró un secreto que pocos conocen: el equilibrio entre el frenesí de la ciudad y la serenidad de la naturaleza. Cada vez que siente el peso del trabajo, regresa a la Camarga, se deja regenerar por el viento y el aire libre. Ya no es solo un hombre de éxito, sino un hombre que ha aprendido a vivir.